Hoy, 28 de julio de 2022, continuamos con, vamos a abreviar matemáticas, ya que estamos usando lenguaje matemático, usar lenguaje de símbolos, que no son las letras de idioma español, aunque usamos las letras del alfabeto español. Incluso a veces vamos a utilizar las letras del alfabeto griego, por ejemplo. Hemos estado hablando de lo que son las funciones, que son relaciones entre cantidades. Y tienen esas relaciones ciertas características o propiedades. Estoy verificando. Ok, bien. Vimos que las podemos, estas relaciones entre cantidades podemos representar por escrito o gráficamente a través de símbolos de diferentes maneras. Vimos que podemos usar la teoría del lenguaje, la teoría axiomática de conjuntos, la podemos usar. De hecho, podríamos usar cualquier forma también o manera, método que nos permitiera expresar conceptos de funciones mediante teoría de conjuntos. Podemos hacerlo, pero ya no lo vamos a hacer. En adelante vamos a remitirnos a lo que será la expresión de las funciones de representación gráfica a partir de la simbología y el lenguaje de la teoría de funciones. Exclusivamente. El revisar la teoría de conjuntos tiene dos fines en el curso. El primero, mostrar la utilidad de los elementos y de la teoría misma de conjuntos para la investigación biológica, número uno. Número dos, poder a través de del conocimiento y manejo de ese lenguaje llegar al concepto de función. Ya llegamos aquí, ya podemos dejar la historia pasada en el pasado, ya viajamos esa parte del conocimiento, vamos a ver hacia el futuro, iremos más allá de lo que vemos. Como decía Rafi. Vimos de hecho dentro de este concepto de función, que son relaciones entre cantidades, que pueden ser diferente cantidad de cantidades que se relacionan entre sí. Por ejemplo, en otras áreas del conocimiento, otras disciplinas, incluso que ustedes han estudiado, pues en física encontramos que, por ejemplo, los objetos pueden cambiar su posición en el espacio, eso estudia la física, y de hecho la física echa mano del concepto de función para encontrar relaciones entre causas y efectos en la naturaleza. Podríamos ubicar de hecho a la variable independiente como la causa y a la variable dependiente como el efecto. La variable independiente o X sería la causa y el efecto sería la variable dependiente. El efecto depende de la causa. De ahí que sea muy útil el concepto de función. Si existe una relación causal, una relación causa-efecto entre dos fenómenos, debe poder expresarse por medio de una función. Si no existe relación entre dos fenómenos, que uno sea la causa del otro, entonces no podrá expresarse por medio de una función. De ahí, por ejemplo, que el cambio de posición de los objetos en el espacio dependa de, por ejemplo, el intervalo de tiempo transcurrido. Por ejemplo. Y como
como sucede ya dijimos que eso lo estudia la física, como sucede en física, pues en física sabemos que tenemos que medir cantidades de espacio, cantidades de tiempo. Cantidades de tiempo las medimos con un cronómetro o con un reloj, lo podemos adaptar como cronómetro. Formalmente tendría que ser con un medidor de tiempo, cronómetros. A veces hay cronómetros de aguja, como este reloj, o de dígitos digitales, les decimos. Más allá de pueden funcionar a través de mecánica. Y medidores de espacios de diferentes características o diferentes propiedades, espacios unidimensionales de una sola dimensión, los medimos a través de la longitud, espacios de 2 dimensiones, las cuales representamos casualmente de la misma manera que, como vimos, lo sugirió René Descartes, como dijimos, René Descartes, a través de gráficas cartesianas. Que fueron las que vimos que podemos representar la relación entre al menos 2 variables. ¿Cuáles dos variables? En gráficas cartesianas podemos encontrar relaciones, podemos representar relaciones entre cantidades de por lo menos 2 cantidades. Digamos que con 2 cantidades, X y Y, pues las represento primero con letras, como símbolos, con estas 2 cosas. Podría representarlas con otras letras. Como ejemplo en física, yo puedo representar tiempo y longitud, L. En un sistema cartesiano de funciones de 2 cantidades variantes o variables, X y Y, cambio X, cambia Y, tiempo y longitud, cambia el tiempo y cambia el intervalo entre los 2 puntos en los cuales se encontraba el objeto. Vamos a decir, entre este punto y necesito una escala numérica. Necesito, en las gráficas cartesianas, necesito usar números. Entonces represento las cantidades en X con números, las cantidades en Y con números, las cantidades de tiempo con números, las cantidades de longitud con números. Puede ser a través de una tabla X, Y, o puede ser una tabla de tiempo contra tiempo y longitud. Digamos que la función, si existe relación entre estas 2 cantidades, sería f de x sería igual a y. Aquí sería, vamos a ponerlo, déjenme cambiar de posición esto. Vamos a poner acá punto y coma, sería tiempo y longitud. Aquí, ¿cuál sería? F de t sería igual a L. La longitud está en función del tiempo. La longitud es igual. ¿La longitud cuál? La distancia recta entre 2 puntos. Esa es la longitud. La longitud es la magnitud del espacio entre 2 puntos en un espacio de una sola dimensión. Y yo aquí tengo aquí mi espacio de una sola dimensión. Bueno, esta es la dimensión desconocida. No es eso. Pero necesito entonces ponerle números a esta. Números equidistantes. Y ya están medio borrados, pero se los puse en alguna ocasión. Se alcanza aquí a ver medio borroso, una marca con gis, cuando los pizarrones sean con gis. Todavía hay por ahí algunas aulas con pizarrones verdes. Aquí hay otra marca, aquí hay otra marca, aquí hay otra, aquí se distingue otra,
Aquí se puede percibir otra. Sí, todavía las veo porque tengo visión de infrarrojo. Así que, nada, así me acuerdo más fácil. Y entonces puedo usar eso. Tengo aquí x, f de x igual a y, f de t igual a l. Hagamos la tabla, que es la otra representación. La tabla será así, así, x y y, digamos el punto inicial es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos hasta el 8. Yo voy a hacer un poco de campo. Tiempo. Dejé aquí un espacio. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vimos un ejemplo. Si la función fuera y, f de x igual a y, y esto es igual a un medio de x, cuando x vale 0, y vale, vamos a ponerlo en números decimales, 0.5, 1.0. Aquí de una vez quedamos, siempre que yo indique números a la derecha del punto decimal, debo seguirlo haciendo. Aunque el 1.0 es igual al 1 sin el 0, para fines de la tabla debo representar el 0. ¿Bien? Si le pongo 3 decimales, debo representar los 3 decimales, aunque los siguientes en algún momento fueran ceros. Tendré que poner 3 ceros. ¿Acá cuánto es? Díganme, ahora sí ustedes son los que están calculando. ¿Cuánto? 2 por 1.1 y medio. 2 por 1, 2, entre 2 es igual a 1, es igual a 1. No, ¿qué hice aquí? Aquí dije una tontería. Sí, sí, aquí es 0. Aquí es 0. Oh. 0.0, 0.5, con razón no me salía. 1.0, 1.5. ¿Por qué no me dijeron antes? Diciendo tonterías, si están grabando. Y les voy a subir a YouTube. A veces sí gano más suscripciones. Es más divertido cuando el profesor se equivoca. Ok. 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0. Ok. Aquí supongamos por el momento que la función es la misma. Solo que entonces se representa de qué manera. L sería igual a un medio de t. ¿Sí? Ok, sí está bien. Los valores son iguales, 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.5, 3.5 y 4.0. Ok. Pero hay una diferencia entre esta tabla y esta tabla, porque esta tabla es una tabla de valores de cantidades variables, cualquiera que sea, mientras que esta de aquí es una tabla de valores de algo que sí existe: el tiempo y la longitud, al menos en un espacio, en un mundo de una dimensión, que por cierto no es una que vivimos nosotros. Tampoco somos como caricaturas antes de Pixar, como los Picapiedras o aquellas Scooby-Doo y aquellas de aquellos años de los 60. No somos figuras planas, aunque algunos parezcamos.
somos seres tridimensionales. Quiere decir que la función que describiera nuestros cambios de posición en el espacio tendrían al menos 4 variables, no 3, 4. ¿Por qué? ¿Cuáles serían? Y ya vamos a poner acá con otro color para que se note, para que se distinga más que nada. Sería la longitud en X, la longitud en Y, la longitud en Z y el tiempo. En realidad vivimos en un universo, al menos nosotros, o al menos en donde está este planeta Tierra, en un espacio, vivimos dentro de 4 dimensiones. Vivimos en 4 dimensiones. 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Sí es cierto, yo puedo moverme en las dimensiones espaciales, en X, en Y y en Z. Ya me moví en Z. ¡Paz! Puede ser también a ver, digamos en valores positivos de X, una vez que establezco el 0, el origen, más X, menos X, más Y, menos Y y menos Z y en más Z. El que nace para más Z no pasa el sábado. Ok. Entonces, esto en cuanto a lo que decíamos, relaciones entre cantidades. Pueden ser 4 cantidades, el tiempo y las posiciones. Si me muevo nada más así, estoy moviendo nada más en una dimensión. Y mi posición en esta dimensión dependerá del tiempo. Necesito una escala de dimensión espacial. Y para eso le ponemos, a lo largo de la historia, hemos definido unidades de medición de longitud. Por ejemplo, los egipcios, para construir sus ciudades y templos y pirámides y sepulcros, las pirámides eran sepulcros, ¿cómo medían? O más bien, ¿en qué medían? ¿Cómo sabían que la pirámide tenía que ser así de y no? Tenían que usar alguna unidad de medición. ¿Alguien recuerda o sabe cuál fue la unidad de medición que usaban los egipcios? Casi. No la hagas así, hazle mejor así. El codo. Curiosamente es la que viene, la que se cita en aquel libro de los que también vivió en Egipto y trabajaron. Eran trabajadores, no eran esclavos, que a lo mejor no les pagaban muy bien y por eso decían que esto es un trabajo de esclavos, es una esclavitud vivir en Egipto porque nos pagan muy mal. Lo mismo podría yo decir bien. Bueno, en fin. Sí. Dicen que ya no somos esclavos, ahora nos llaman empleados. Seguimos siendo esclavos, pero nos llaman empleados, asalariados. Pero hay un problema en cuanto a la medición con este tipo de unidades. A ver, voy a acudir voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a ver, vean un momento. Vamos a medir en codos. Esta es mi medida de codo. ¿Cuál es tu medida de codo? ¿Cuál usamos? Depende si vendo o compro. Regresa. Gracias. Por eso es que era un problema medir en codos, o en pies, o en pulgares. Bueno, es que es el codo del faraón. Y se moría el faraón y llegaba otro y entonces ya se fastidió el asunto.
O cambiábamos de pueblo, de sociedad, y entonces era el rey o el regente o el mandón, el mandamás. Finalmente, todo esto se cayó con la Revolución Francesa, que le cortó la cabeza al rey Luis, y se estableció el sistema actual, el sistema basado en el metro, no en el anaranjado, en el otro metro, en el que mide más o menos de aquí a ¿dónde están las máquinas? Sí, ¿dónde estaban? Aquí se ven todavía. De aquí, si aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá. Eso es más o menos un metro. Y es más o menos 1 entre 40 millones veces la circunferencia terrestre. Fue así como lo decidieron los franceses después de que le cortaban la cabeza al rey. Bien. En lugar de que sea el rey la unidad de medida, va a ser la tierra. Bueno, no la tierra, un pedazo de tierra. 1 entre 40 millones. Un 40 millonésimo de la circunferencia terrestre es el metro. Bravo, bravo. Cuando lo midieron con mayor exactitud de presión, se dieron cuenta que había un error. ¿Lo volvieron? No. ¿Te acuerdas que cuando dijimos eso, hicimos una barra de platino y la guardamos ahí en el sótano en el edificio en París? Ese es el metro. Así fue durante muchos años hasta que se redefinió en función de la velocidad de la luz. Se cierra. Desde entonces medimos las longitudes en metros, múltiplos o fracciones de metro, y el tiempo en segundos. La historia también está por ahí, no la voy a repetir ahorita. Entonces aquí por eso es otra diferencia entre estas dos tablas. Aquí son X y Y, aquí son tiempo y longitud, y aquí debo poner la S de segundos, normalmente entre paréntesis, y aquí la M de metros. Entonces yo lo que estoy diciendo es que lo que sea que cambia de posición en el espacio en una dimensión, lo hace moviéndose medio metro cada segundo. ¿Y esto cómo lo llamamos? Finalmente, si se fijan aquí, lo que queda es una cantidad, que esa cantidad será igual a cuando lo grafico. Y ahora sí voy a usar esto. Algún día. Tengo dos variables, uso entonces dos ejes cartesianos. Bien. Para eso traje también esta. Sería entonces, lo voy a poner aquí. Y sería aquí, voy a hacer mañosamente, aquí voy a poner el 0. Aquí menos 1, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Híjole, estorba.
Ok. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí dije que estaría X, las abscisas. Y acá estaría Y, las ordenadas. Hacia la derecha son valores positivos, más 1, más 2. Me voy a ahorrar los signos positivos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hacia la izquierda van a estar los negativos. Aquí sí tengo que poner los negativos. La barra. Igual aquí estará el más 1 en Y, 2, 3, 4, 5. Son 5, aunque no crean. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esto sería menos Y y esto sería menos, abajo, sí, abajo, menos X. ¿Bien? Este es un sistema cartesiano de coordenadas cartesianas, o una gráfica cartesiana. Bueno, la diferencia entre esta gráfica cartesiana y lo que voy a dibujar es finalmente que no es X, es el tiempo en segundos. No es Y. O vamos a decir, la X representa el tiempo. Es el tiempo en el caso de esta gráfica. La Y será entonces la longitud desde el origen. Esta será L en metros. Y esto es importante. Es importante definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La posición depende del tiempo, no al revés. Por ejemplo, la formación de especies depende de los cambios ambientales, no al revés. Aunque a veces sucede, estamos cambiando las temperaturas normales en la Tierra los humanos, ¿sí? No estamos cambiando la temperatura cuando a veces era la temperatura que nos cambiara. Pero es otro boleto. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es la representación gráfica de esta función? Esa sería la general. Esta es la que se llama cambio de posición en el tiempo o movimiento. Es una gráfica de movimiento. Comienza en el 0 y continúa cuando X vale, cuando ha pasado un segundo, el objeto se separó del origen medio metro. Cuando pasaron 2 segundos, a los 2 segundos estaba a 1 metro del origen. A los 3 segundos estaba a 1,5 metros, a los 4 segundos estaba a 2 metros, más o menos aquí, a los 5 estaba a 3,5 metros, a los 6 estaba a 3 metros. La ventaja de hacer eso es que yo sé que puedo hacerlo así. Con estos dos. Me están quedando bien checos, ¿eh? Por eso es que es mejor hacerlo en papel cuadriculado. Ahora se dan cuenta por qué. Ahí va. En realidad, cuando uno mide de veras en experimentos, los puntos sí quedan así, ¿eh? Pero son por errores en la medición, etc. A esto le llamaríamos los datos experimentales y esa sería la gráfica ajustada. En fin, sirvió hasta para eso. A los 7 segundos estaría a 3,5 metros.
y a los 8 segundos estaría a 4 metros. Ahí está. Correcto. Decíamos que esta sería una función lineal. Este sería un movimiento en el cual la distancia que recorre en intervalos de tiempo iguales se mantiene constante. En física esto le llamamos movimiento uniforme. El movimiento uniforme es cuando la distancia recorrida en tiempos iguales es siempre la misma. ¿Okay? Movimiento uniforme. Ese es uno de los usos de las funciones lineales, por ejemplo. Me pueden mostrar o puedo entender una gráfica de movimiento. Ah, ese movimiento es lineal. ¿Pero por qué? ¿Porque se mueve en línea recta? No. Porque el espacio recorrido en tiempos iguales fue siempre el mismo. Porque puede suceder en un movimiento así. ¿Bien? A ver, veamos, cuenten segundos, tomen su cronómetro, reloj del celular o de... Ustedes ya no son de este lado. Ustedes usan el celular y cuenten las veces que mi brazo pasa por mi pierna, la mano pasa por la pierna. ¿Listos? Ya. 10. ¿Cuánto tiempo pasó? 10 segundos, lo vi aquí. Fue una vuelta en un segundo. Podríamos calcular a partir del radio del círculo que trazó, la longitud de mi brazo, del hombro a la punta del dedo medio, vamos a decir. Lo multiplicamos por 2, tenemos el diámetro, lo multiplicamos por pi y sabemos la circunferencia recorrida en cada momento. Más o menos si usamos esto como regla, ¿cuánto mide mi brazo? Del hombro al... Mide aproximadamente, tiene brazos de chango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 centímetros. Sí, son 90 centímetros. Ok. 90 centímetros quiere decir que el doble sería 1,80 m. ¿Cuánto mide la circunferencia que recorre la punta de mi dedo medio? 1.80 por pi, ¿cuánto da? A ver, pongámoslo acá. 1.80 por pi. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto? 5.65 metros. 5 metros. Es más de 5 metros y medio. Está largo, ¿no? Este círculo. De acá hasta acá. O de aquí hasta arriba y de regreso. Son 5 metros de circunferencia. 5 metros 65 de circunferencia. Pues la punta del dedo medio recorrió 5.65 metros en un segundo. Y en el siguiente segundo, lo mismo. ¿Sí? Diríamos que fueron 5.65 metros en cada segundo. Esto es longitud entre tiempo. Esto es un número, es una razón de proporción que por cierto nos da un número que no es racional.
Eso es meramente circunstancia. 5.65 no será racional porque está multiplicado por pi, que es un número no racional, es un número irracional. Por lo tanto, el resultado de este producto me da un número irracional. ¿Cuánto usaste como pi? 3.1, 3.14, 3.141, 3.1416, 3.1415. ¿Por qué 16 o 15? Porque en realidad el dígito que sigue del 5 es el 9. 3 por 1, 14, 15, 9. Y el que sigue es un 2. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el siguiente dígito que voy a obtener aquí. Por eso afirmo que esta cantidad, aunque está aquí como una razón, cociente o proporción, en realidad es un número irracional. Pero es, en fin, le podemos llamar distinto, le podemos llamar circunferencia o vuelta, o rotación o revolución. Podríamos decir una revolución en un segundo, una revolución por segundo. Cada segundo da una vuelta completa, una revolución. ¿Han oído ese término? En los motores que giran tantas revoluciones, nada más que no dicen revoluciones entre segundos, le dicen revoluciones por segundo. Es un error físico, pero es el lenguaje coloquial. Es ahí otra vez, una cosa es el lenguaje coloquial y otra cosa es el lenguaje científico. En el lenguaje científico de la física deberíamos decir revoluciones entre segundos, porque es la longitud que recorre entre unidad de tiempo. ¿Bien? Pero, ok, RPMs, ¿no? Mientras más grande es el número, es un motor que gira a mayor. El cociente L entre T en física recibe el nombre de rapidez. La rapidez es el cociente longitud entre tiempo. Puede ser en un movimiento rectilíneo o en movimiento circular. De hecho, como la distancia que recorre o la longitud que recorre en la circunferencia es la misma cada segundo, la misma en cada unidad de tiempo igual, o en cada cantidad de tiempo igual, se dice que es un movimiento circular uniforme. Si el movimiento es en una línea recta, entonces se le llamará movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento uniforme es simplemente que esto no cambia, este cociente no cambia. Aquí el cociente no cambia, medio metro cada segundo, medio metro cada segundo, medio metro cada segundo. En este no cambió el tiempo que tardaba en dar una vuelta completa. El movimiento fue uniforme, pero puede ser en línea recta o puede ser en círculos. En línea recta le llamamos en física movimiento rectilíneo uniforme, cuando algo gira le decimos movimiento circular uniforme. Fíjense, el movimiento es circular, pero la función, ¿cómo es? La función longitud entre tiempo. Si yo lo grafico, lo voy a hacer con azul. Con azul no, lo voy a hacer con verde. Entonces déjenme reescribir esto aquí. Sería 1.80 por pi igual a 5.65 metros, lo que me da entonces, dijimos, la rapidez será igual a la longitud entre tiempo, que es igual a 5.65 metros en un segundo. Voy a borrar esto de acá, ¿sí? Lo voy a dibujar en verde para que coincida. Llamemos a esto entonces revolución. ¿Okay? Ya no es la longitud, ahora es la revolución.
en ese sentido no tendría unidades. O la unidad sea la misma, la revolución. Y la revolución es la unidad y es la... Es más, no, fíjense. La circunferencia sería la cantidad, R sería la unidad, revoluciones. Revoluciones entre segundo. Son R entre segundo. Esto es R entre segundo. Rapidez, bueno, es que R ya que R con R cigarro, R con R barrio. Pongámoslo con R mayúsculo, nada más para distinguir. R mayúsculo. R son las revoluciones. R minúscula es la rapidez. Bien. En un segundo, ¿cuántas vueltas dio? ¿Cuántas revoluciones? Una. Estamos hablando del brazo, ya no de esta función. No es la negra, la línea negra es la función que está escrita en negro. Aquí tenemos una función escrita en verde. La vamos a dibujar con verde. ¿Correcto? Fue una vuelta, una revolución en un segundo. 2 revoluciones en 2 segundos. Para los 3 segundos ya había dado 3 vueltas. Es más, vamos a hacer ese dato. Bájate, Sésamo. Tengo el 0, tengo el 1. Ok, ahí está. A los 3 segundos, a los 4 segundos, a los 5 segundos, a los 6 segundos, etcétera, fueron 10 segundos. Una cosa es el fenómeno real, cómo se ve, y otra cosa es de representación matemática. ¿El movimiento cómo es? ¿La función cómo es? Una línea recta. La función es lineal. La función matemática que describe al movimiento circular uniforme es una función lineal. Si aquí lo que estoy midiendo yo es que déjenme ver, estos miden aproximadamente como 30 centímetros. Por un momento imaginemos que estos mosaicos del piso son de 25 centímetros. ¿Sí? En realidad miden más, miden como 30, pero supongamos que son de 25 centímetros. Quiere decir que 2 serían medio metro. ¿Sí? Vamos a poner el origen aquí, mejor acá, ahí está el origen. No te vas a caer. Ahí está. No lo miren porque se cae. Tomen tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo fue mi velocidad o mi rapidez? Medio metro cada segundo. Medio metro cada segundo. Eso es una rapidez menor que si es de 1 metro cada segundo. Si fuera 1 metro cada segundo sería esta función. Si es medio metro cada segundo es esta función. En otras palabras, la rapidez que es el cambio de la velocidad, el aumento. ¿Qué vimos ayer? ¿Cuál fue el tema de ayer? ¿Intensidad lineal o constante? No, a ver, ¿cuál fue? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos líneas rectas?
La pendiente, la inclinación, la pendiente. ¿Sí? La rapidez es la pendiente de la función longitud entre tiempo. Bueno, cuando le metemos más conceptos físicos, ya no hablamos de longitud, sino hablamos de distancia. Cuando metemos ahí coordenadas y entonces ya no hablamos de longitud, sino de distancia. Y entonces el cociente de distancia entre tiempo ya no se llama rapidez, sino que se llama velocidad. ¿Por qué? Porque la rapidez es escalar, la velocidad es vectorial, bla, bla, bla. Esas cosas que hablan los físicos. Bien, bueno. La rapidez es la inclinación de la gráfica de la función. R es igual a la pendiente. Puede ser un movimiento en línea recta o puede ser un movimiento circular. ¿Bien? Es más, ¿cómo sería? Sería media vuelta en un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Han pasado 6 segundos y apenas llevo 3 vueltas. Es un movimiento circular, uniforme, pero menos rápido, diríamos en español, más lento. Lo opuesto a la rapidez es la lentitud en lenguaje coloquial. Matemáticamente y físicamente lo opuesto a la rapidez es menor rapidez. Ok, entonces digamos que R es la pendiente, o la rapidez es la pendiente, o la pendiente es la rapidez. Podemos concluir entonces que R verde es mayor que R negro. Es más rápido este movimiento que este movimiento. No importa cuál sea el camino del movimiento. Ese es otro boleto. Eso es la trayectoria, pero eso ya sería parte de un curso de física y el nuestro es el de biomatemáticas, en el que estamos revisando el concepto de función. Esto es retomando de lo que vimos ayer, porque tenemos que seguir con lo que hay que ver hoy. Bien. Imaginemos que por angas o mangas, esta función puede ser y igual a un medio de x o L igual a un medio de t. ¿Sí? Voy a pasar del mundo real de la física al mundo abstracto de las matemáticas y voy a borrar esto de aquí, porque me voy a quedar con la forma general. Esto puede ser revoluciones, o puede ser longitud, o puede ser otra cosa. Ya es x, una cantidad de x, la dimensión x, la dimensión desconocida. Ok. Si llegaban a ver algunos refritos de esa serie de televisión, tuvo varias temporadas, hasta una película de ficción en los 80s. Si la película está bien fumada. Hay uno de los, son varios cortos, uno de los cortos yo no lo puedo ver, me trauma demasiado. El que me gusta más es el de los viejitos, el de Spielberg. Ok, bueno. Imaginemos por un momento que la función ya no es y igual a un medio de x, sino que es y es igual a un medio de x más 1. Dijimos que este medio es el coeficiente de proporción o pendiente, sería esta función, la negra. Entonces voy a estar aquí, me voy a quedar nada más con pendiente, me quedé con el pendiente.
dirían por ahí. No, con la pendiente, no sé, pendiente. Y ok, voy a dejar esto así. La función verde. La función verde porque simplemente es una que donde la pendiente es igual a 1. Aquí la pendiente es igual a la unidad 1. La función, ¿cómo sería? La función verde. Y sería igual a x o 1 por x. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos al 1? ¿Cómo le llamamos al medio? Coeficiente. Le llamamos el coeficiente. También le llamamos coeficiente de proporcionalidad o pendiente. Es lo mismo. ¿Bien? Por cierto, lo solemos representar con la letra M. Y para no hacernos más bolas con metros y tipo de cosas, voy a borrarlo de acá. Este fue nada más para darle contexto de algo de la vida real. Las cosas se mueven, cambian de puesto. La pendiente también la representamos y le llamamos M. Bien. Podríamos entonces decir que esta función de y igual a x la puedo escribir también como y igual a mx. ¿Ya ven por dónde voy más o menos? ¿En línea recta o en círculos? Bien. Hagamos la tabla de esta función x contra y. Cuando x vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1, ¿cuánto? 1.5, ok. Ah, nos falta aquí 1.0. Si yo aquí le pongo el 1.5, al anterior tengo que poner el 1.0. Ya tenemos el que sigue. El que sigue, ficha número 2. Ficha número 2. ¿Cuánto vale? 2. Ficha número 3. 2.5. 3.0. 3.5. 4.0, 4.5 y 5.0. Vamos ahora a dibujarla, a graficarla. Cuando x vale 0, 0 en y, recordemos que el 0 estaría aquí. Este, el 0 lo voy a poner a este lado y acá también tenemos un 0 que es el 0 en y. ¿Bien? Casi nunca lo ponemos porque luego se hace bolas ahí un montón. Se amontonan muchas cosas en el centro del sistema cartesiano. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 1.5. Cuando x vale 2, y vale 2. Ahí está. Cuando x vale 3, y vale 3.5. Ah, sí, 2.5, sí. Cuando x vale 3, y vale 2.5. Déjenme tratar de dibujarla con la línea recta. ¿Qué cosa es esta? Más o menos por aquí. Ahí está. Más o menos aquí está. Aproximadamente es así. Otra vez los puntos experimentales me quedan por fuera. Ok. ¿Qué le ven? ¿Cara de qué tiene? ¿Cómo se ve? ¿A qué se parece?
Se parece a la negra, ¿no? Pero está más 1. Yo le sumé 1. Aquí está. Y entonces subió una posición en el sistema. ¿Cómo quedará si en lugar de que fuera más 1, fuera menos 1? La pendiente no cambia. Aquí la pendiente M es igual a 1/2 y aquí la pendiente M es igual a 1/2. El coeficiente es 1/2. ¿Qué es lo que cambia? El valor de la ordenada en el origen de las abscisas. Aquí ¿cuánto vale Y en la negra? Cuando X vale 0, Y vale 0. El valor de la ordenada cuando la abscisa vale 0 o está en el origen es 0. Cuando la abscisa está en el origen de la función roja, la ordenada vale 1. Y este 1 es igual a este 1. Entonces, este 1 es el valor de la ordenada en el origen o 0 de X, de las abscisas. Es más, lo pongamos así. De las abscisas. X, para terminar la idea. Eso implica entonces que aquí también hay un número que no escribí. ¿Cuál es? 0. No lo escribí. Está implícito. Después de 1/2 de X, siempre hay un 0. A menos que yo ponga otro número, que lo haga explícito. En el caso de la función roja, el número explícito es 0. Es 1. Si yo escribiera es 1/2 de X más menos 1, entonces el valor de la ordenada en el origen sería menos 1. Así como en esta función el 1 está implícito, de hecho también aquí está implícito el más 0. La función sería y igual a una X más 0. Pero tengo yo dos números implícitos, el 1, el coeficiente que multiplica la X, y el 0, que es la ordenada en el 0 de las abscisas X. Eso me lleva a esta le voy a dar un nombre, un símbolo, la letra B. ¿Sí? La ordenada del origen de las abscisas X de una función lineal, una línea recta, es B. Y entonces puedo plantear la función general de una línea recta, o una función recta o una función lineal. Y es que el valor de las ordenadas Y, de la variable dependiente, es igual o depende de, a eso también le voy a poner otro nombre, otro símbolo. A esta le voy a llamar, para que se noten, esta, pues aquí está M, la pendiente. Ahí está, M, la pendiente. Ahí está. M es la pendiente.
la pendiente es entonces m, y entonces la función general de una línea recta o de una función lineal recta es que el valor de las ordenadas y es igual o depende de el coeficiente m que multiplica la variable independiente x más el valor del número p. Y igual a m, x más b, nos dicen en la secundaria. La fórmula de la línea recta, la función, o de la función lineal, ahí está. Sale de este rollo. Aquí lo que hicimos fue irla construyendo poco a poco el concepto, y no las tablas de la ley se las doy, y si las rompen es problema de ustedes. Aquí razonamos, generamos la fórmula general de una función lineal. No fue palabra de Dios, ni de Raúl Alba. Yo no soy Dios, en todo caso seré Satán. O Satín, no vengo de Satín, vengo de Espíritu. Y playera de la luz. Ok, Satán vestido de Satán. No, a ver. Ok. Voy a dibujar, o a escribir más bien, no a dibujar, a escribir una función un poco diferente. Ahí ya terminaron, los están copiando de copiar. Si no, pues espero que se esté quedando grabado. Sí está grabando, sí está grabando. No te borres ni te eches a perder. Ok, mejor me callo y no le vaya a echar. Ok. Lo bueno es que soy científico, entonces no soy supersticioso. Ni yo por eso toco madera. No es bueno ser supersticioso porque da mala suerte. Ok. Bueno, entonces, pasemos a escribir una función, la fórmula de una función que sea y igual, esta va a ser la función f de x igual a y ahora va a ser una diferente. Aquí está, mi acordeón. Vamos a ver. La voy a hacer grande para verla desde allá. Ok, ahí está. Y es igual a, lo voy a poner completa, una x, 1 por x, diría, casi como lo que está por allá en verde, más, ¿pero qué creen? Este 2 está multiplicando a x, 2 veces x, menos 1. Pero me faltó un número que se lo voy a poner. De hecho me faltaron 2 o tal vez 3. ¿Quién da más? 1 es un número que está implícito, que está aquí. Es un 1 implícito. Por eso no lo pongo normalmente. El que sí pongo es en la x que está antes de la x que tiene el 1 arriba a la derecha. A este arriba a la derecha tiene un 2. Por eso este sí lo debo poner. Este 1 no estoy obligado a ponerlo. Es como equivalente a este 1 o a este 1. Puedo no ponerlos, pueden quedar implícitos. De hecho, ese 1 está aquí y está aquí también. Ese 1 siempre existe a menos que yo le ponga otro número. Este número que yo puse aquí, este 1, se llama potencia. Potencia 1, potencia 1, potencia 1, potencia 1, pero si la potencia no es 1, entonces debo escribir. Este es potencia 2.
potenciados. La potencia lo que me dice es que es el número de veces que el número que tiene la potencia se tiene que multiplicar a sí mismo. Por ejemplo, si yo pongo un 2 y le pongo la potencia 1, es igual a 1 veces 2, es igual al 2 solito. Pero si yo pongo el 2 a la potencia 2, será que entonces debo multiplicar el 2 por sí mismo. Debe haber dos doses multiplicándose entre sí. 2 por 2, y esto es igual a 4. Bien, ya empezaron, creo que no está saliendo el video, pero no hay problema. Se oye. Lo que se oyó fue eso. Mucho cuidado. Si no, ahorita, ya que termine la clase, le llaman a la persona que tiene que recoger tu tiradero. Pues sí, hay que ser responsable de las cosas que uno hace. La vida no es más que una transición entre accidentes. Muchas veces algunos de nosotros somos producto de accidentes. En fin, aceptemos la realidad como es. Si yo tengo el 2 elevado a la... y tengo la potencia 3, de hecho esto se lee 2 elevado a la potencia 1, así se lee, 2 elevado a la potencia 1, que es lo mismo que el 2 solo. 2 elevado a la potencia 2 es 2 por 2. 2 elevado a la potencia 3 es 2 por 2 por 2. 3 2 multiplicados entre sí. Eso es igual a 2 por 2. 2 al cubo, de hecho, sería igual a 4 por 2, que es igual a 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 al cubo, también decimos. 2 a la tercera potencia es 8, o 2 al cubo es 8. ¿Por qué el cubo? ¿Por qué el 2 al cuadrado? Aquí está. Cuando vivimos en un mundo plano, si la Tierra fuera plana y seríamos terraplaneros, las longitudes se multiplicarían, las de una dimensión por las de otra dimensión, tendríamos entonces L cuadrada. L por L es igual a L cuadrada. Y lo que formamos es una superficie plana, y por eso el área de una superficie plana se mide en unidades cuadradas. Los egipcios habrían medido en codos cuadrados, nosotros medimos en metros cuadrados. Pero como vivimos en un espacio tridimensional espacial, entonces tenemos que Lx multiplica a Ly, que multiplica a Lz, y esto es igual a L al cubo. Decíamos que L por L es L cuadrada, y esto es igual a un área o superficie, o al área de una superficie, vamos a decir. Mientras que esto, ¿qué es? L por L por L, ¿qué obtengo? Obtengo un cubo, y el espacio en el cubo, ¿cómo se mide? ¿O en qué se mide? En volumen. Por eso las unidades de las superficies, cuando uno va a comprar un terreno, a uno se lo venden en metros cuadrados. Cuando uno va a comprar un refrigerador, ¿cómo sabemos qué tan grande es por dentro el refrigerador? ¿Cuántas chelas caben? ¿No? ¿Cómo sabemos cuántas chelas caben si no llevamos las chelas? Pues preguntamos de cuál es el volumen del refrigerador. Por cierto, a uno se lo venden en unidades que no son del sistema internacional. ¿En codos cúbicos? No. Aunque los egipcios junto con los fenicios fueron los que inventaron la cerveza, los refrigeradores no los venden en cubos cúbicos, en codos cúbicos. Los venden en las unidades de los que inventaron los refrigeradores, los gringos. ¿Y ellos en qué miden? En pies. Sí, ya sé que hacen las cosas con las patas, pero
gobiernan con las patas, a veces. A veces las cosas les salen bien, y a veces muy bien, pero a veces les salen. Y si miden en pies, entonces ¿cuál es el volumen? Pies cúbicos. No saben qué anda con pies de cubo, ¿no? Pies cúbicos es la unidad, es como miden en el sistema imperial, que ya no lo usan en el Imperio Británico. Los británicos miden en el sistema internacional, miden en metros. Los gringos siguen midiendo los volúmenes en pies cúbicos. Nosotros mediríamos en metros cúbicos. ¿Okay? Bueno. Ok. Entonces aquí 2 por 2, 4 por 2, 8 es 2 a la tercera potencia, o 2 a la potencia 3, o 2 al cubo. 2 por 2 es igual a 4, que es igual a 2 elevado a la segunda potencia, o 2 a la 2, que es igual que 2 al cuadrado, porque cuando tengo dos líneas rectas perpendiculares, se forma una superficie y sus unidades son cuadradas. Tengo aquí entonces lo que se llamaría una función, que ¿cómo va a ser? Hagamos la tabla. X contra Y. X vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Háganlo en su cuaderno. Sería 0 al cuadrado es 0 por 0 es 0, por 1 es 0, esto es 0. 0 a la 1 es 0, por 2 es 0, más menos 1, ¿cuánto da? Menos 1. Eso está más fácil. El que sigue, 1 al cuadrado es 1, por 1 es 1, esto sería 1, más 2, ¿cuánto da? 3 menos 1, 2. 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2, 4, más 4 más 4, 4 más 4, 8, menos 1, 7, ¿no? 7. Es que es el problema, por eso es que además de que estoy a más de 2 metros de ustedes, necesito que me escuchen bien. Y por eso me quito el cubrebocas. Si me acerco, me lo tengo que poner. Sería irresponsable de mi parte acercarme a ustedes sin cubrebocas. ¿Es más 7? 7. Cuando X igual a 3, ¿alguien ya lo tiene? Allá atrás, adelante, en medio, a la derecha, a la izquierda. 14. ¿14? ¿Sí? Yo en vos confío. Si nos equivocamos fue ella, ¿eh? Hay que hacerse responsable. Este 14, ¿verdad? Ok. 4 por 4, 16, más 8 son 24, menos 1, 23. Si me equivoco fue mi error. ¿Sí? Nada más que lo comparto con ustedes. 5 por 5, 25, más 10 son 35, menos 1 es 34, ¿no? 6 por 6, 36. 47. Ok, bien, dibujémoslo. A ver si queda. Cuando X vale 0, Y vale menos 1. Aquí está. Cuando X vale 2, cuando X vale 2, cuando X vale 1, cuando X vale 1, Y vale 2. Está aquí. Cuando X vale 2, Y vale 7. En la madre. 5, 6. Ahí está. Vámonos para atrás en X. Cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale menos 1, si no me equivoco, Y vale 2.
¿Sí? No, mentira, vale menos. Debe dar negativo. Cuando x vale menos 1, y vale menos 2. Entonces está aquí. ¿Sí? Ok, no. A ver, no. Cuando x vale menos 1, es el y. Y es menos 2. Esto está aquí. Ahora sí. Ya. Es que otra vez ya tengo hipoglucemia, no he comido. Como siempre como después de la clase. Ahorita ya la hipoglucemia está haciendo estragos. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Menos 2. 2 por 2, 4. Bueno, menos 2 por menos 2 da más 4. Menos 2. Ajá. Entonces queda menos 1. Ok, correcto, está bien aquí. Cuando x vale menos 3, que estaría por acá, y vale 2. Cuando x vale menos 4, y vale menos 4 estaría por aquí, y vale menos 7. Está acá. ¿Sí? ¿Qué forma tiene la función? ¿Es una función lineal? ¿Es una línea recta? No. Veamos. Viene de más 7. Pasa por más 2. Se va a menos 1. Llega hasta menos 2 y luego empieza a aumentar. Diríamos que aquí la función es creciente de valores del lado izquierdo de x. Conforme los valores de x se van hacia la derecha, el valor de y aumenta, crece. ¿Cómo es aquí la función? Creciente, aquí la función es creciente. Pero no lineal. Aquí la función es creciente, aquí la función es creciente, aquí la función es creciente. Estas tres son crecientes. ¿Sí? Lineales. Esta no es una línea recta, entonces es no lineal. ¿Por qué? Por este cuadrado de aquí, por este número 2, por esa potencia. No es lineal. Ya le dio en la madre a la lineal. La potencia, ¿sí? Se requiere potencia para darle la madre. Y mientras más grande la potencia, más diferente es la función. Luego, pero aquí empieza a aumentar el valor de y conforme los valores de x se mueven hacia la izquierda. O diríamos que de valores más izquierdos de x, conforme va hacia la derecha, x, el valor de y, disminuye, decrece. Aquí la función es, número 1, decreciente, y también es no lineal. Bueno, cuando las funciones, las relaciones entre cantidades, al menos entre dos cantidades, no son lineales, lo más probable es que la potencia a la que está elevada la variable independiente x, la potencia no es 1. Solamente si la potencia es 1, la función va a ser lineal. Aquí tenemos, la potencia es 1. Bien. Por cierto, aquí tengo una potencia de 1. Aquí vive una x. Pero su potencia
es 0. Todo número, pongamos x, elevado a la potencia 0, es la unidad. Por lo tanto, esto sería 1 por b me queda b. Por eso no lo pongo, está implícito. Aquí está implícito el x a la 0 porque es igual a 1 y 1 por 1 es, bueno, 1 por menos 1 es menos 1. Por eso queda nada más como menos 1. Lo que veo es que, primero, las funciones son relaciones entre cantidades, ya lo dijimos. X y y son las cantidades aquí. Aquí también no hay más que dos cantidades, X y Y. Pero el valor de X, el valor de X puede tener diferencias en el lado derecho de la función, en el lado de las X. Y esa diferencia está en el hecho de que puede haber infinito número de X. ¿Cuál es la menor cantidad de X que puede haber a la derecha de una expresión de función? Una. O diríamos que 2, porque siempre está implícito el X a la Z. ¿Sí? La expresión más simple de una relación entre dos cantidades sería aquella en la cual Y sería igual a X a la 0, pero entonces esto sería igual a X a la 1, y como X a la 1, Y sería igual a 1, la pregunta es, ¿cuando cambia X, cambia Y? No, porque 1 es el número 1, la unidad, y siempre la unidad es 1. No cambia, el 1 siempre es 1. No tiene problemas de personalidad. Tampoco crece ni madura, ni inmadura. El 1 se mantiene constante. Como el 1 no puede cambiar, entonces esta expresión de Y igual a X a la 0 no es función. No es función, pues entonces ¿qué nombre le pongo? Es una ecuación. Una ecuación es una representación matemática de una idea. Es una ecuación. Y esta idea es que la unidad no cambia. Siempre es igual, la unidad no cambia. Es 1. El 1 no cambia, el 1 siempre es 1. A lo mejor puede cambiar la expresión de los romanos a la de los árabes, pero fuera de eso, el concepto de 1 no cambia. Ahí está, 1. Es una ecuación, pero no es una función, porque para que sea una función, la relación entre estas cantidades debe ser cambiante. Puede cambiar de manera constante o pendiente constante, pero cambia. Vemos que cuando cambia el valor de X, cambia el valor de Y. Entonces, una recta sí es una función. Esto sería un punto y un punto no cambia. Puede haber relaciones que cambian de maneras diferentes. Ya vimos, unas cambian más rápido, unas cambian más despacio. O unas cambian a partir de orígenes diferentes. Pero las relaciones pueden no ser siempre constantes en cuanto a la pendiente. La pendiente puede ir cambiando. De hecho, aquí tengo yo un coeficiente de 2, una pendiente, aquí tengo otra pendiente de 1, la pendiente de menos 1, la pendiente va cambiando, el coeficiente puede cambiar. Y la potencia en las diferentes X puede cambiar. A cada término de una función
y deberíamos haber visto esto antes, pero el programa dice que tenemos que ver al final. Esto es un número, ¿no? Es un número. Un número. Este es otro número. Este es un número que cambia. Pues, supongamos que cuando x es igual a 1, este es 1. Este es 1 y este es 1. Y aquí cambia en función del coeficiente. Entonces sería, ¿a qué sería cuando es igual a 1? Este pedacito de aquí nada más. 1. Este de aquí es un 2. Este de aquí es un menos 1. Son tres números diferentes. Pero están en fila. Una fila de números, voy a spoilear un poco el curso y me voy a adelantar un poco al concepto que vamos a ver más adelante, casi al final del curso. Una fila de números es una secuencia, una sucesión o secuencia. Cuando una fila de números se relaciona a través de operaciones, por ejemplo, este número se suma con el que sigue y estos dos a su vez, la suma de estos tiene una suma negativa con el que sigue, es una operación aritmética, hay esa relación. Entonces, esa fila de números ya es diferente, recibe otro nombre, ya no se llama secuencia, se llama serie. Y cada número en una fila tiene un nombre. Cada número en una fila tiene un nombre. Ese nombre es término. Una secuencia o una serie son filas de términos. Esos términos son números. Términos numéricos. En esta función, ¿cuántos términos hay? Explícitos, 1. ¿Sí? Esta es una función de un término. Lo digo en función de. Lo digo según los que veo del lado de la x. ¿Sí? Esta función, ¿cuántos términos tiene? 2. Alguien diría 5. Los romanos dirían 5. No, tenía que decir 2. En romano así es, 2. Esa tiene 2 términos. Una línea recta, una función recta, es una función de 2 términos o binomial. 2 términos o binomial. Una línea recta, decimos que es una. Lo voy a poner con la línea recta. La línea recta es una función. ¿Sigue grabando? Sí, sí. Función binomial. ¿Ok? Porque son bi o 2 términos, o binomial. ¿Bien? Esta función, ¿cuántos términos tiene? La función azul. 3. Y puede haber funciones que tengan 4, 5, 6, n términos. Muchos términos. ¿Cómo le llamaríamos a una función que tiene muchos términos? Pues sería una función multinomial. No, así no es. Suena feo. Nos vamos a ver muy elegantes. Polinomial o polinómica. Están al frente o están frente a una función polinómica. Esta función polinómica tiene 2 propiedades en particular. Sí, tiene 3 términos. Tiene 3 términos. La potencia más grande de esos 3 términos, la menor es 0, la mayor es 2, o el cuadrado de la función. ¿Bien? Por eso es que esta función puede recibir el nombre de función cuadrática. Es una función polinómica o cuadrática porque es el 2, la potencia 2 también le decimos cuadrado, o también le llamamos, es una función
la dejo acabar, cuadrática o de segundo orden o de orden 2. Bien. Si la potencia más grande de una función polinómica fuera 3, o sea, x al cubo, ¿cómo le llamarían? Función B para acá, no, ¿cómo la llamarían? ¿Qué nombre le ponemos? Mataire y Derón. Si es una función cúbica o de tercer orden o de orden 3. Segunda característica es esa. La tercera característica es que ¿de qué tiene forma esta función? Ya dijimos que no tiene forma de línea recta, tiene forma de curva. Todas las funciones polinómicas tienen formas curvas. Todas tienen formas curvas. Pero esta en particular será la tercera propiedad, que tiene curvas. ¿Sí? Tiene más curvas que yo. Es evidente. Cualquiera tiene más curvas que yo. ¿De qué tipo de curva? Es una parábola. Dijo el Señor a sus discípulos. La clase ha terminado. Sí, es una parábola, pero de otras parábolas. Una parábola geométrica, no una parábola de oratorio. ¿Sí? Gramatical, no es una parábola gramatical. También hay hipérboles gramaticales, bueno, hay funciones hiperbólicas. Ya las estaremos viendo más adelante, que son distintas a estas que reciben también otro nombre. Funciones polinómicas o de potencia. Donde recuerden, la potencia es el número al que está elevado alguna x, y de potencia n o potencia p, podemos decir, donde n o p, la potencia puede ser cualquier número real. Es decir, puede ser un número entero, puede ser un número entero negativo, puede ser un número racional o puede ser un número irracional. Y con eso terminamos, y vayaos en paz, la clase ha terminado.